Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 2612-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Buenas tardes. Jueves 13 de marzo de 2025, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidida por el señor Carlos Juan Carlos Jorge Tetafe, integrada por los señores vocales Ana Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. El expediente número 2612-2025 TCD, recurso de alteración interpuesto por el señor Jorge Erasmo Nole Vázquez, en el marco de la aplicación digital número 23-94-96-10, primera convocatoria, efectuada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado en la sede central y en los locales periféricos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Se encuentra presente en esta audiencia, en representación del proveedor impugnante para hacer informe de hechos, el señor Raúl Fernando Canales Caballero, identificado con DNI número 062-41-978. En representación del tercero administrado de la empresa TIM Ingeniería y Construcción SAC, para el uso de la palabra para dicho informe legal, el abogado José Luis Palomino Pérez, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 71005. En representación de la entidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hará el uso de la palabra para hacer informe de hecho la señora Ángela Saraí Perleche Guerrero, identificado con DNI número 4752-6125. Se da constancia que la audiencia pública se lleva a cabo a través de la aplicación de internet Google Mail y es grabada sin uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contratación del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contratación del Estado. Muchas gracias. A continuación procedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Erasmo Nole Vázquez, a quien le otorgamos el tiempo de 10 minutos para que lleve a cabo su informe respectivo. Tiene el uso de la palabra el señor Raúl Canales. Muy buenas tardes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado. Pasaremos a exponer lo siguiente. A folio 5 de la solución de nuestro recurso de impugnación, el adjudicatario señala claramente lo siguiente. Cabe indicar que la resolución número 0783-2024 del Tribunal de Contrataciones del Estado, Sala 1, señala expresamente que las bases integradas constituyen las reglas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. Nosotros señalamos que sobre el certificado de capacitación a folio 45 del postor TIM Ingeniería y Construcción, no presentó lo requerido en las bases integradas en el factor de evaluación requerido a la capacitación, en vista que en las bases integradas del procedimiento objeto de la presente se solicita claramente cursos de seguridad y salud en el trabajo, y el postor adjudicatario de la Buena Pro presentó a folio 45 un certificado de capacitación de haber recibido el curso de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Ley 29783 y su reglamento Decreto Supremo. Por lo tanto, no cumpliría con lo solicitado y se debería desestimar su propuesta. Considerando que el curso de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Ley 29783 y su reglamento Decreto Supremo, es completamente distinto al requerido porque se le solicita en la base integrada capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo y no sobre la ley. ¿Qué decimos al referirnos una capacitación de ley? Una ley es una norma jurídica que establece las reglas de conducta que deben seguir las personas en una sociedad. Las leyes son dictadas por el Estado y su cumplimiento está garantizado por él. ¿Y qué es la capacitación de seguridad y salud en el trabajo? Es un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, cuyo objetivo es prevenir accidentes y enfermedades en un lugar de trabajo. Al ser completamente distinta la capacitación presentada a la solicitada, deberá desestimarse dicha propuesta. Independientemente de lo señalado, en nuestros escritos 2 y 3 de nuestro recurso de apelación, señalamos que una capacitación no puede ser presentada con las características que presentó el postor adjudicatario y solicitamos a este digno tribunal indicar si es válido este tipo de certificados de capacitación.
En cuanto a los certificados de trabajo del supervisor propuesto, el postor adjudicatario en la solución del recurso de apelación a folios 8 señala lo siguiente. Al respecto, decimos que no existe incongruencia en nuestra oferta, ya que los certificados que presenta el apelante en su recurso de apelación son documentos que no fueron presentados en nuestra oferta de la adjudicación simplificada 23 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, motivo por el cual no se puede alegar que hay incongruencia en un periodo de experiencia de nuestro personal clave, Jorge Luis Valencia Jarama, porque los medios probatorios que presenta el apelante para acreditar una supuesta incongruencia no forman parte de nuestra oferta presentada en este procedimiento. Nosotros señalamos que los documentos presentados por mi representada en nuestros escritos de apelación son los documentos presentados por el postor adjudicatario en otros procesos de selección y por lo tanto deberían tener por lo menos la exactitud en la fecha de inicio de labores del ingeniero supervisor propuesto, toda vez que son emitidas por el mismo postor y debería tener fecha exacta de inicio de labores del supervisor propuesto, porque en caso contrario se estaría brindando información inexacta. A folio 9 de la absolución de recurso de apelación, el postor adjudicado elimina quizás deliberadamente el cuadro número 1 presentado en nuestro recurso impugnatorio número 3, a folio 53, y seguramente para confundir al tribunal, ya que en los cuadros 2 y 3 notamos que los certificados presentados para los procedimientos del DIRIS Lima Este e Ingemet, la fecha de inicio laboral del ingeniero propuesto es 23 de abril del 2018 y para el procedimiento objeto del presente el inicio de labores es el 1 de julio del 2021, lo cual claramente certifica que dichos certificados no tienen información exacta, ya que son dos fechas totalmente distintas de inicio de labores. Es más, en el cuadro 4 de nuestro recurso de apelación señalamos que para la adjudicación simplificada 14 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones presentan el certificado de inicio de labores del profesional propuesto como supervisor el 7 de enero del 2019, demostrando con esto que según dichos certificados no tienen exactitud de inicio de labores del supervisor propuesto, al ser tres fechas distintas que el postor adjudicatario está brindando y son información inexacta. Entonces, siendo la misma empresa que emite dichos documentos, no se puede variar el inicio de labores del ingeniero propuesto, porque realmente no se brinda información exacta de cuándo realmente inició las labores. Por lo tanto, dicha propuesta debe ser descalificada. Con referencia al certificado de trabajo emitido por la empresa Herlich Energy Perú, de fecha 2 de marzo del 2021, a folio 17 para el concurso público 02 del Ministerio de Cultura para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado del Gran Teatro Nacional, el adjudicatario en la solución de nuestro recurso impugnatorio señaló lo siguiente. Al respecto, independientemente de que no existe la certeza de que este certificado efectivamente ha sido presentado en ese proceso de selección o esa información de ese certificado emitido por Glenn sea cierto o no, mi representada en el escrito 3 ha presentado el expediente completo del postor Herlich Energy Perú para el concurso público 002 del Ministerio de Cultura para confirmar la certeza de la presentación de dicho certificado en el procedimiento de selección indicado. Es más, adjuntamos una foto del ingeniero supervisor Jorge Valencia Jarama de su Facebook desarrollando los trabajos del servicio mencionado. También adjuntamos la página de LinkedIn donde el ingeniero señala dónde laboró y no señala en ningún extremo que laboró por la empresa del postor adjudicatario. Con referencia a los técnicos propuestos también señalamos la inexactitud de la fecha de inicio de labores, tal como pasó con el ingeniero supervisor propuesto, con lo que se demostraría la inexactitud de dichos certificados en cuanto a la fecha de inicio de labores de cada uno de ellos, y es más siendo estos certificados realizados por el postor adjudicatario. No solo es señalar por mi representada la inexactitud de dicha documentación de inicio de labores del supervisor y técnico, es cuestión de poderlo demostrar y lo estamos realizando con los certificados presentados por el postor adjudicatario en diversos procedimientos, demostrando así que son inexactos porque no tienen fecha real de inicio de labores. Con referencia al acta de conformidad presentada por el adjudicatario, señalamos que dicha acta le falta la fecha de emisión
y no debería considerarse dicho documento, aun cuando los otros documentos que acreditó el postor adjudicatario cumpliría con el monto de experiencia solicitada. Con respecto a la duda de nuestro supervisor en cuanto a su experiencia laboral, al supervisor nuestro, aclaramos que el certificado emitido por la empresa Grupo Icción es real y se podría requerir solamente al emisor de dicho documento que confirme o niegue la veracidad del mismo. Ahora, si el ingeniero brindó otros servicios por lo realizado por nosotros, son trabajos de informes técnicos, supervisión de parte de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, verificación, diseño y otros. Y no son personal clave por algún contratista. Además de estos servicios, no cumplían la función de ingeniero residente. Añadiendo esto, el mismo postor adjudicatario en la observación de recurso impugnatorio señaló lo siguiente: que un profesional de la rama de ingeniería tiene todo el derecho de brindar sus servicios en otras empresas, en sus horarios libres. Cabe indicar que esta no es prueba de inexactitud, ya que los ingenieros mecánicos, debido a la naturaleza de su actividad, prestan en más de una empresa privada a la vez y la ley no impide el derecho de libertad de trabajo. Entonces el mismo postor adjudicatario se contradice en el punto que para ellos sí puede trabajar su supervisor por puesto en más de una empresa y para nuestro supervisor no podría ser posible. Es todo lo que tengo que indicar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado de empresa TIM Ingeniería y Construcción SAC, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que desarrolle su informe legal sobre el recurso presentado. Tiene el uso de la palabra el doctor José Luis Pablo Mino Pérez. Muy buenas tardes. Tenemos 3 pretensiones: que se declare infundado la apelación, que en esta instancia se descalifique al postor del segundo lugar y se confirme el acto de la buena pro, por los siguientes motivos. El impugnante ha hecho una serie de cuestionamientos, el cual nosotros consideramos que no tiene prueba objetiva, solo son indicios y sospechas que no están acreditadas. Ha cuestionado la capacitación, ha cuestionado las experiencias o los certificados de nuestro personal clave y un acta de conformidad. Vamos a desvirtuar cada uno de ellos. Respecto a la capacitación, si el colegiado revisa, inicialmente el cuestionamiento del apelante en su escrito de apelación y subsanación es que no es válido nuestra capacitación porque no ha sido emitido por un instituto que se dedica a la enseñanza, sino porque ha sido emitido por el mismo postor. Ese fue su argumento. Al respecto, nosotros señalamos que en las bases integradas no se establece la exigencia de que una institución educativa sea la que emita el certificado de capacitación. El impugnante acá está queriendo no admitir o descalificar una oferta en base a una regla que no está en las bases. Posteriormente, el apelante, al considerar que este cuestionamiento no se sustenta en las bases, cambia su versión y dice: ahora cuestiono que esta capacitación se pide en seguridad y salud en el trabajo y no en la ley. Y como ha presentado de la ley, no vale. ¿Qué decimos nosotros? Nuestros certificados cumplen y también, en todo caso, el apelante en el folio 20A y 20B presenta certificados similares a nosotros. Por ejemplo, en el certificado del folio 20, su certificado del apelante dice capacitación en legislación laboral, seguridad y salud en el trabajo. O sea, cuestiona algo que él supuestamente tampoco cumpliría. Igual su folio 20B dice su personal clave está capacitado en normas básicas sobre seguridad y salud en el trabajo, ley 29783 y reglamento 5-2012. ¿Esto qué demuestra, distinguidos integrantes del tribunal? Que estos cuestionamientos y los que cuestiona la experiencia del postor no son cuestionamientos objetivos, son cuestionamientos que no tienen base legal y no tienen prueba. Ellos ahora dicen, como tu certificado de capacitación es en la ley, no vale, pero si se revisa su oferta, de ellos es en la ley. Entonces nosotros señalamos que este cuestionamiento es infundado. Ahora, el cuestionamiento a la experiencia del personal clave, supervisor Jorge Luis Valencia Jarama. Ellos dicen, obra en tu certificado, en la oferta un certificado de tal fecha a tal fecha. Pero yo he buscado en otros procesos de selección y no coinciden los periodos. ¿Qué decimos nosotros? Uno, no hay incongruencia porque nosotros hemos presentado un solo certificado en la oferta.
Los certificados que pueda haber conseguido el apelante no forman parte de nuestra oferta y no puede generar incongruencia en periodos, porque nosotros hemos presentado un único certificado. Ahora, ¿por qué no coinciden las fechas, los periodos? Porque cada certificado ha sido emitido en fecha distinta. Entonces, nosotros señalamos que lo que alega el apelante, o sea, que quiere que todos los certificados emitidos en fechas distintas consignen los periodos, es una suposición y no es una prueba objetiva. Este certificado no es falso ni es inexacto porque no hay ni siquiera la manifestación de la persona que emitió ni de la persona que trabajó indicando que el certificado es inexacto. Lo que él simplemente aporta como prueba son certificados presentados en otros procesos de selección y con fechas de emisión distintas. Lógicamente el periodo no va a coincidir. Igual explicación o cuestionamiento, su misma lógica la tiene en este caso respecto al señor Michael Fran Fernández, técnico especializado. Su lógica es, has presentado un certificado, pero yo he encontrado otros certificados en otros procesos emitidos en fechas distintas, pero no coincide el periodo. Por lo tanto, eso es inexacto, dice. No hay la manifestación del órgano emisor y tampoco de la persona que prestó servicios o trabajó del certificado negando que no ha trabajado o no ha prestado servicios. Lo que alega el apelante, su prueba, su suposición, su sospecha, no es suficiente para quebrantar el principio de presunción de veracidad. ¿Y por qué no coinciden los periodos? Porque han sido emitidos en fechas distintas. Igual cuestionamiento hacia la experiencia del personal clave técnico 2. Nuevamente dice, obra en el folio 54 de tu oferta un certificado. Pero yo he encontrado en otros procesos de selección certificados emitidos en fechas distintas, pero que no coincide el periodo. Por lo tanto, eso es inexacto, dice. Nuevamente, no hay prueba objetiva. Las meras sospechas o suposiciones que haga el apelante no quebrantan el principio de presunción de veracidad. Por eso nosotros invocamos ante estos cuestionamientos la jurisprudencia del OCE. Hay una resolución muy interesante, 108-2011, que dice en su fundamento 14, respecto a los cuestionamientos a la falsedad o inexactitud, debe contarse con pruebas contundentes y fehacientes sobre la imputación efectuada. Las sospechas, dice esta resolución, las suposiciones o indicios respecto a una supuesta falsedad no son razón suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad, lo cual debe ser destruida mediante la probanza de quien haga tal imputación. El apelante ha presentado la manifestación del órgano emisor, no lo ha manifestado. ¿Ha presentado alguna manifestación de la persona que ha prestado el servicio en ese certificado? Tampoco la ha presentado. Y ha presentado certificados de otros procesos de selección que no forman parte de nuestra oferta, emitidos en fechas distintas. Por ende, consideramos que su cuestionamiento es una apreciación subjetiva, pero no hay prueba suficiente. Nosotros, respecto al cuestionamiento al acta, es un documento privado, pero el apelante quiere que cumpla los requisitos del artículo 168 del reglamento, ¿no? Que son las constancias de prestación. Él indica, eso debe cumplir, pero es un documento privado. Además, si nos descuentan la experiencia de esa acta de conformidad, igual cumplimos el monto mínimo. Nosotros sí tenemos pruebas contundentes y hemos adjuntado en nuestra absolución. Hay un certificado en su oferta de folio 26, donde indica que este señor habría trabajado como supervisor del área desde el 2 de agosto del 2021 al 31 de diciembre del 2024. Pero en ese periodo hay información pública que acredita que esta persona, en este caso el señor Rommel Casa Sanabria, habría prestado servicios y trabajado para instituciones públicas. Por ejemplo, se adjuntó una resolución directoral 144-4-2023, donde se indica que este señor Rommel Casa Sanabria ha trabajado para el gobierno regional de Ayacucho desde el 22 de junio del 2023 al 21 de agosto del 2023. Como se puede ver en la foto, hay una resolución que es un documento público. Entonces, si del periodo del 20 de junio del 2023 al 21 de agosto del 2023 trabajó para el gobierno regional de Ayacucho, ¿cómo se explica que su certificado, que es un documento privado, diga un periodo que está dentro de un periodo que trabajó para institución pública? Eso sí, consideramos nosotros, es una prueba contundente de que ese certificado contiene información inexacta, porque este señor estaba trabajando para una institución pública.
lo han contratado bajo el régimen laboral del decreto legislativo 276, es decir, es un régimen laboral de a tiempo completo. En ese sentido, el folio 26 de su oferta contiene información inexacta. ¿Cuál es la prueba? La resolución 144.4/2023 se adjuntó también una copia de un contrato de obras donde este señor fue nombrado personal clave como ingeniero mecánico electricista. Es decir, nosotros acreditamos el quebrantamiento con documentos públicos, contratos públicos, resolución pública. El apelante solamente adjunta certificados de otras ofertas emitidos en fechas distintas. Asimismo, su experiencia del postor, que es una experiencia privada, nos causa duda, porque, por ejemplo, el contrato 18-2024 es un contrato privado entre el señor Nole y el señor Medrano, pero nosotros, ahí en ese contrato dice que se ha hecho un mantenimiento de 7 equipos de mantenimiento y 2 equipos de aire. Pero vamos al lugar donde supuestamente se presta el servicio, como puede ver en la imagen, y ahí no cabe la cantidad de equipamientos que se ha realizado. De igual forma, en el contrato 27-2024 se señala que se habría dado un suministro o instalación de 2 equipos de aire acondicionado. Se va a la dirección que indica el contrato, pero ahí está la foto, ahí no ingresan ni siquiera 2 equipos de aire acondicionado en ese espacio. Nosotros consideramos que esa experiencia es creada solamente para cumplir las bases, ya que son contratos privados, ¿no? Consideramos que el apelante debe demostrar, en este caso, el servicio realizado con facturas o comprobantes de pago. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Palomino. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante o a la representante de la entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que informe sobre el recurso presentado. Tiene el uso de la palabra señora Ángela Saray Perleche Guerrero. Buenas tardes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado. Reciban un cordial saludo a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quien les saluda, Ángela Saray Perleche Guerrero, en representación de la entidad, estará a cargo de sustentar la postura de la entidad y el comité de selección frente al recurso de apelación interpuesto por el proveedor Jorge Erasmo Nole Vázquez, conforme los escritos presentados 1 y 2. Previo a la presentación, es importante señalar el contenido que voy a señalar. Iniciaremos con una breve introducción, la postura del comité y de la entidad frente a los 3 cuestionamientos del proveedor que interpuso el recurso de apelación y las conclusiones, ¿no? Es importante mencionar, como ya lo han referido anteriormente, que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Y es en función en estas que el comité de selección ha efectuado la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, ¿no? Al decir que las bases constituyen las reglas definitivas, las entidades como los postores se encuentran sujetos a sus disposiciones. Asimismo, mencionamos que no es obligación del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral de la información y de la documentación que presentan los postores en sus ofertas. Ahora bien, vamos a mencionar el sustento, la postura de la entidad del comité frente a los cuestionamientos. Frente al primer cuestionamiento relacionado con el literal B.3.2 de la capacitación, la postura de la entidad es la siguiente. Pese a que las bases integradas señalan que el supervisor cuenta con un mínimo de 20 horas lectivas en cursos de seguridad y salud en el trabajo, se verificó, o el comité verificó, que en los términos de referencia o requisitos de calificación no se señala en ninguno de sus extremos que la capacitación debería ser realizada por una institución o empresa acreditada. Al respecto, también resulta pertinente mencionar en esta presentación que durante la etapa de formulación de consultas y observaciones no se presentó ninguna consulta o observación respecto a que la capacitación requerida debería ser realizada por una institución o empresa acreditada. Bajo el contexto señalado, es importante señalar que la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala en su artículo 28 que la capacitación puede ser impartida por el empleador directamente o a través de terceros. Asimismo, el literal B del artículo 29 señala que dicha capacitación debe ser impartida por profesionales competentes y con experiencia en la materia, mas no señala
que dicha capacitación debería ser impartida por empresas o instituciones acreditadas. En ese sentido y en aplicación a los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato, el Comité de Selección tuvo a bien evaluar y calificar la oferta o el documento de capacitación presentado por el proveedor adjudicado en las mismas condiciones, ¿no? Con la finalidad de que no sea una limitante o un acto discriminatorio descalificar a cualquier oferta. El siguiente cuestionamiento, que está relacionado con la experiencia del personal clave, ¿cuál es la postura que tenemos como comité de selección y entidad? El proveedor adjudicado presenta en su folio 44 una constancia de trabajo que tiene como fecha de emisión 6 de enero del 2025, en el que señala la experiencia del señor Jorge Luis Valencia Jarama como ingeniero supervisor desde el 1 de julio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2024, superando esta experiencia lo mínimo requerido en los requisitos de calificación, que eran 3 años. En ese sentido, se validó la constancia del trabajo. Lo mismo aplica en los folios 50 y 54 de los certificados de trabajo presentados, el primero con fecha de emisión 4 de diciembre del 2023, en el que señala la experiencia del señor Michael Fran Fernández Chávez como técnico de aire acondicionado desde el 2 de enero del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2023, superando con ello lo mínimo requerido en las bases, que eran 2 años, con lo cual el comité de selección validó la constancia de trabajo. Lo mismo aplica para el personal Jack Peter Soto Caballero como técnico de aire acondicionado, que presenta un certificado de trabajo desde el 20 de enero del 2019 hasta el 24 de febrero del 2023, superando con ello el mínimo requerido en las bases, que eran 2 años, por lo cual se validó la constancia de trabajo. Es preciso señalar que los certificados que he mencionado anteriormente cuentan con los siguientes datos: nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, el mes y el año tanto de inicio como de culminación, el nombre de la entidad o organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento, conforme lo estipulan las bases integradas. Por ello, se validó dicha documentación. Finalmente, respecto a este segundo cuestionamiento, se informa que es obligación del comité de selección aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas y la documentación presentada por los postores. En ese sentido, no corresponde emitir un juicio respecto a la documentación presentada por el proveedor adjudicado en otros procedimientos de selección. Respecto al tercer cuestionamiento relacionado con la experiencia del postor en la especialidad, es importante mencionar que el comité de selección verificó y validó la experiencia del postor, del postor de las constancias respectivas en los folios 21 y 22 por el importe de 265.880 soles, así como el contrato 54-2022 Mincetur con su respectiva constancia de prestación de servicios número 53 de los folios 28 al 37. Adicionalmente a ello, el postor al que se le adjudicó la buena pro declaró en el anexo 1 tener condición de micro y pequeña empresa y presentó su anexo 11 en la que se señala la solicitud de bonificación del 5% por tener condición de micro y pequeña empresa. Al respecto, solamente en su condición de micro y pequeña empresa solamente bastaría con acreditar dicha experiencia con el importe de 40.000 soles, por lo que se validó la documentación presentada por el postor adjudicado. En estas diapositivas podemos ver la información que ha verificado y validado el comité de selección. En conclusión, las actuaciones realizadas por el comité de selección en el procedimiento objeto de la presente audiencia se encuentran sujetos a los principios del marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente. Asimismo, considerando el principio jurídico de la presunción de la veracidad que se hace mención en el numeral 1.7 del artículo 4 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se presume que los documentos y declaraciones formulados por el proveedor adjudicado responden a la verdad de los hechos que él afirma, en el sentido que confirman cumplir con los requisitos solicitados en las bases tal como figura en los certificados de su oferta. Cabe señalar
que conforme lo establece el numeral 64.6 del artículo 64 del reglamento de la Ley de Contrataciones, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsidad en las declaraciones, información o documentación presentada, la entidad declarará la nulidad del otorgamiento de la buena pro y comunicará al tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador. Finalmente, y por todo lo expuesto en esta presentación, el Comité de Selección se ratifica respecto a todos los actuados, incluyendo el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección por adjudicación simplificada número 23. Esa ha sido toda la presentación. Gracias. Muchas gracias. A continuación, consulto a los representantes del impugnante si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, tiempo de 3 minutos. Bueno, con referencia a lo último indicado por la representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ella solamente se está refiriendo a lo de la evaluación que realizaron, más no a lo que se ha impugnado. Es el punto número 1, que ella debió decir o expresarse con respecto a la impugnación que hemos realizado, y no lo ha hecho. Con referencia al certificado de capacitación, en las impugnaciones, los escritos 2 y 3, señalamos lo referente a la capacitación, y también vuelvo a reiterar a lo que no es posible que hayan aceptado el certificado de capacitación por la ley y no por seguridad de salud y trabajo. Eso ya lo reiteré. Y en cuanto a los certificados de trabajo presentados en otro proceso de selección, nosotros no estamos discutiendo cuándo se emitió dichos documentos. Estamos discutiendo, ellos afirman que en tal fecha había ingresado el supervisor y los técnicos. Y ahí sí hay inexactitud, siendo ellos los que emiten el documento. Yo no voy a mandar una carta a decir al adjudicatario, señor, ¿me puede decir si este documento es verdad o falso? Supuestamente me van a decir que es real. Entonces yo no les puedo preguntar a ellos que me digan la veracidad del documento, pero sí lo estoy demostrando con la presentación de los certificados que indican la fecha de inicio de labores tanto del supervisor y el técnico, que no coinciden. No estoy reclamando cuándo se emitió, sino cuándo iniciaron las labores, que son 3 fechas distintas. Y ahí se comprueba la inexactitud de la documentación presentada. Eso es todo. Muchas gracias. De igual manera, consulto al representante del tercer administrado si también va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también cuenta con 3 minutos para ello. Sí, doctor, muchas gracias. Brevemente, el cuestionamiento del apelante carece de sentido lógico respecto a la capacitación. Señala que no puede presentarse una capacitación hacia la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero el colegiado tiene a la vista el folio 20A y el folio 20B del apelante. ¿Qué dice ahí? Curso, taller, legislación laboral, seguridad y salud en el trabajo. Folio 20B dice Introducción y nociones básicas sobre seguridad y salud en el trabajo, Ley 29.783, su reglamento decreto supremo 05-2012. Entonces, esto es un hecho contundente que demuestra que el apelante cuestiona elementos sin ningún sustento o prueba lógica. Ahora, respecto a lo que nos cuestiona en nuestros certificados de trabajo, como le digo nuevamente, no está presentando ninguna prueba, ni la manifestación de la persona que prestó servicios, ni la del órgano emisor. Entonces, las meras sospechas o dudas que le causa no son suficientes para quebrantar la presunción de veracidad. Entonces, no hay una prueba objetiva y, como se indicó en la exposición, prima el principio de presunción de licitud y presunción de veracidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Asimismo, consulto a la entidad si desea agregar algo más a lo ya señalado. De ser así, también se le otorga el tiempo de 3 minutos. Solamente para precisar lo siguiente, ¿no? Bueno, doctora Carlos.
solo para precisar lo siguiente, al comité de selección, conforme lo mencionado ya en la presentación, no le corresponde emitir juicio respecto a la documentación presentada por el proveedor adjudicado ni por el proveedor que interpuso el recurso de apelación, la documentación que ellos presentaron en otros procedimientos de selección, dado que la admisión, evaluación y calificación que se ha realizado en base a las bases integradas y a los documentos presentados por cada postor, ¿ya? No a otros documentos de otros procedimientos de selección, dado que estas bases son las reglas definitivas para que nosotros pudiéramos realizar la admisión, evaluación y calificación de estas ofertas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ana Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Por mi parte, tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo quería formularle una duda que tenía sobre las bases de este procedimiento a la entidad. Doctora Perleche, mi duda va en el siguiente. Ustedes en sus bases han establecido personal clave y personal no clave, ¿no? Y han descrito cuáles son, digamos, las exigencias que se han previsto para cada uno de ellos. Pero en el caso del personal no clave, si bien es cierto, se señala que esta documentación se acredita previo al inicio del servicio, me queda una duda. Se dice 2 ayudantes calificados con capacitación en refrigeración y o aire acondicionado y electricidad y o mecánica eléctrica. Y después, más abajo, se dice capacitación mínima 20 horas en cursos de equipos de aire acondicionado y seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo se entiende esto? Pareciese que arriba se hablase de un tipo de capacitación y al final de otra. ¿Son capacitaciones diferentes? No, la capacitación en seguridad y salud en el trabajo es por los trabajos mismos que van a hacer en cuanto a los mantenimientos, tanto preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado. Y la capacitación propia de refrigeración es el conocimiento técnico que tienen que tener estos ayudantes, no solo el personal clave, sino también el personal clave para que puedan desempeñar de una manera eficiente y eficaz su trabajo. Recordemos que estos son trabajos de mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado que pueden conllevar a de repente algún accidente que pueda haber. Nosotros tenemos en la sede central una cantidad de pisos determinados, entonces por ello es que separamos 2 tipos de capacitación. En este caso el área usuaria ha establecido 2 tipos de capacitación, tanto la de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de cualquier accidente que pueda haber, y el tema de el conocimiento en refrigeración, que ya está relacionado con conocimiento técnico para poder realizar eficientemente el servicio requerido. Ok, porque la lectura de la especificación dice, ¿no? 2 ayudantes con capacitación en refrigeración, aire acondicionado y electricidad. Y al final dice, dicho personal debe tener una capacitación mínima de 20 horas en aire acondicionado y seguridad y salud de trabajo. Por eso me generaba la duda, porque no entendía, digamos, cómo se acredita uno o cómo se acredita el otro. A uno se piden 20 horas, pero el otro, no sé si basta con presentar algún documento general o algo particular. Bien, en todo caso se evaluará en su momento ese extremo. Por mi parte no tengo mayores consultas, creo que las posiciones que han sido señaladas por las partes en esta audiencia pública están bastante claras y en ese sentido esta sala procederá a evaluarlas y a resolverlas conforme corresponda. Muchas gracias con todos, que tengan una excelente tarde. Buenas tardes.